Buenos días, niños. Hoy vamos a trabajar con un tema llamado las fracciones decimales. Pues, cuando hablamos de las fracciones decimales, son fracciones, números fraccionarios, que ya hemos visto, que su denominador son potencias de 10. Entonces, las fracciones decimales los denominadores son potencias de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera, etcétera. Estas serían las potencias de 10. Entonces, si tengo 1 sobre 10, sería una décima. ¿Sí? Si tengo 1 sobre 100, sería una centésima. Si tengo 1 sobre 1000, sería una milésima. ¿Sí? Cuando tenemos así, entonces vamos a ver hasta una milésima. Por el momento no vamos a ver nada más, sino vamos a ver una décima, una centésima y una milésima. Esos son fracciones decimales, cuando el número está escrito sobre 10, ¿sí? Y esas fracciones decimales yo también las puedo expresar como un número, no así con numerador y denominador, sino como un número horizontal, digámoslo así, para que ustedes lo entiendan. Entonces, este undécimo sería equivalente a 0,1. Un centésimo sería equivalente a 0,01. Y un milésimo está equivalente a 0,001. ¿Sí? Cuando tenemos estos valores en las fracciones decimales, es como cuando ustedes en la calculadora hacen una multiplicación, una división, hacen alguna operación y les queda 3.55553,24, 38.32. Entonces, eso es cuando nos queda como un número que podemos, está dividido en su menor, digamos, expresión, ¿sí? Cuando las divisiones nos resultan inexactas, cuando las divisiones son inexactas. Entonces, cuando tenemos las fracciones decimales, les decía, los denominadores son 10, 100 y 1000. Hasta aquí vamos a ver lo que es esta fracción, pero ahorita vamos a empezar a trabajar los números decimales de esta manera. ¿Sí? 0,1, 0,001, 0,0001. Pero esto no me salió aquí por magia, sino porque aquí esto tiene un procedimiento para hacerse. Resulta que si yo tengo un décimo, vamos a ver por qué me resultó este 0,1. Entonces, yo coloco el 1, que es el número que tengo arriba, ¿sí? Y corro la coma. La coma siempre, niños, la coma siempre está al final de cada número. Si ustedes encuentran un número, siempre va a tener una coma al final, así ustedes no la vean. En este momento la voy a borrar porque pues igual no tiene sentido que la tengamos ahí. Entonces, siempre la coma está al final. La voy a colocar con verdecito para que sepamos que siempre está ahí. Como en la parte de abajo, ese denominador tiene un solo cero, esa coma la corro un lugar, solo un lugar. Entonces, si está aquí, la paso para acá, ¿cierto? Pero como no me puede quedar así, entonces, antes de la coma, yo coloco un 0. 0,1. De ahí me salió, ¿sí? Ahora, si tenemos 1 sobre 100,
¿sí? Entonces, ya no tenemos un 0, tenemos 2. Entonces, borro estas rayas y no ustedes me confunden. No tengo un 0, sino tengo 2. Entonces coloco el 1, el número que tenía arriba. Coloco el 1, ¿cierto? La coma siempre está al final, ¿cierto? Entonces, no la voy a correr un lugar, sino la voy a correr 2 lugares. Entonces, 1 y 2. Pero como me queda 2 espacios, entonces le coloco 0 y 0. 0,01. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el 1 milésimo. ¿Por qué se convirtió? Si partimos del mismo orden de las anteriores, entonces tengo 1 sobre 1000. Entonces me da igual. Pues coloco otra vez en mi 1, ¿cierto? Ya saben que tenemos la coma al final. Entonces lo voy a correr. Ahí es sobre 1000. La voy a correr 3 lugares. 3 lugares. Entonces la corro 1 lugar, 2 lugares y 3 lugares. Y ahí yo coloco la coma. Y como son 3 lugares, debo colocar los ceros que me hacen falta. 1, 2 y 3. 0,001. Y por eso es que me queda así la fracción decimal. Ahora, bueno, al ver ya lo que hicimos, cualquier número lo podemos convertir en número fraccionario, lo podemos convertir en número decimal y viceversa. Pero por ahora vamos a hacer convertir un número fraccionario a un número decimal. Pero, ¿qué condición debe tener ese fraccionario? Que siempre debajo, ¿sí? En el denominador, siempre debe haber una potencia de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ya les había dicho. Esa es la condición. Entonces, por ejemplo, tengo 3 décimos, ¿sí? Ya no tengo el 1 aquí arriba, pero igual lo puedo convertir en número decimal, en un número decimal. Aquí se llama fracción decimal, pero aquí ya sería número decimal. Entonces, tengo el 3, ya saben que la coma siempre está al final. Como tengo un 0, ¿cuántos espacios la debo correr? Un espacio. Entonces, acá, la paso acá. Aquí, cuento 1. Es como si me devolvieran una escalerita. Entonces, me devuelvo un paso. Y ahí coloco la coma. ¿Sí? Y como aquí me queda un espacio, porque antes de la coma no me puede quedar nada, no me puede quedar así vacío. Entonces, como hay un espacio, le coloco un 0. Entonces, este 3 sobre 10 se me convirtió en 0,3. Pero, ¿qué pasa si aquí arriba tuviera yo, por ejemplo, 2 números y 3? Entonces, vamos a ver con 2 números. 13 sobre 10. Entonces, coloco el número 13. La coma, ¿dónde está? Al final, ¿cierto? ¿Cuántos lugares la voy a correr? Un lugar. ¿Cómo está acá? La corro aquí. Entonces aquí sí ya no tengo que colocar 0. ¿Por qué? Porque antes de la coma me quedó el 1. Entonces como me quedó el 1, entonces este 13 sobre 10 se convierte en 1,3. ¿Sí? Vamos a ver otro. 257 sobre 10. Entonces tengo 257, tengo la coma al final y la corro un lugar porque solo hay un 0 debajo. Y la corro acá. Entonces se convierte en 25,7. Bueno, entonces vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, si fuera 3 sobre 100. Aquí era 3 sobre 10 y aquí es 3 sobre 100. Entonces, como tenemos dos ceros, tenemos que correr la coma dos lugares. Tengo el 3, tengo la coma aquí, la voy a pasar aquí un lugar y 2 lugares, ¿cierto? Como la corro dos lugares, entonces coloco 0 antes de la coma y 0 después de la coma. Y me queda 0,03. Eso es tan sencillo como de la cantidad de ceros que hay abajo,
es la que me dice los lugares que debo correr la coma acá. Entonces aquí tengo, por ejemplo, 25 sobre 100. Entonces, coloco el 25, tengo la coma al final, la coloco un lugar, dos lugares y le coloco 0, porque no me puede quedar aquí solito. Entonces, este 25 sobre 100 se convierte en 0,25. Como si yo lo dividiera en la calculadora. Si ustedes quieren, pueden hacer este mismo proceso en la calculadora. Dividir 3 en 10, 3 en 10, 257 en 10 y lo verán que les va a dar este número decimal. Es como si hiciéramos la división. Pero en esta división simplemente estamos corriendo las comitas. ¿Hacia dónde las corremos? Hacia la izquierda. ¿Sí? Hacia la izquierda. Entonces es muy sencillo porque pues, simplemente vamos a estar corriendo las comas para poder hacer la operación. Ahora, vamos a ver cómo se leerían estos números, pero para saber cómo se leerían estos números, tenemos que devolvernos a algo que ustedes veían cuando estaban más pequeños, que se llamaba la tabla posicional. Entonces, en esa tabla posicional, me perdonarán aquí las rayitas como tan. Entonces ustedes tenían unidades, decenas, centenas, unidades de mil, ¿cierto? Pero resulta que atrás de esto hay más valores posicionales que son estos, los que están después de la coma. Aquí haríamos un lugar para la coma, ¿sí? Y aquí colocaríamos cómo se llaman estos. Entonces la primera se llamarían décimas. La segunda se llamaría centésimas. Y la tercera se llamaría milésimas. Entonces, y aquí coloco mis lineecitas, la línea de la coma, las unidades, esta sería mi tablita de posiciones, que es la misma tabla de posiciones, pero agregándole los valores que tenemos después de la coma, ¿sí? Entonces, este 0,3, ¿cómo se ubicaría? Tiene tres partes, una parte entera, la coma y una parte decimal. La parte entera va antes de la coma, o sea, el 0 iría acá. La coma, bueno, en el lugar de la coma, y la parte decimal en el lugar donde corresponde el valor posicional. ¿Sí? Entonces, esto se llama 0,3, pero si lo fuéramos a leer, diríamos 0, 0, bueno, lo podríamos leer así, 0,3 décimas. ¿Sí? Hay otra manera de leerlo, pero entonces ya lo vamos a mirar.